Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a todos aquellos que nos saludé ayer. Es que no llega. Bueno, esta es la primera sesión de estas jornadas, o de este justificar por qué está el profesor José Arnay. Bueno, decir que, como ya se comentó, el proyecto Caixato que tiene como uno de los objetivos principales crear un espacio, como ya se dijo, de diálogo e intercambio para personas tanto especialistas como interesadas en el ámbito de la educación de las personas adultas y en especial de las personas mayores. ¿Qué se trataba, o la idea del proyecto? Que entiendo que en parte, por lo que comentó Esther y que está comentando y hablando con los que participasteis, pues bueno, se trataba de generar un, podríamos denominar, ecosistema de formación, potenciando competencias sociales, de sostenibilidad, digitales, etcétera, a través, como se comentó, de las artes, que yo creo que en cierta medida podemos decir que se consiguió. ¿A través de qué? Pues poniendo como eje vertebrador, o quizá como excusa, el Camino de Santiago. Interesaba, por tanto, que las personas que participaran tuvieran un papel protagonista, que fueran ejes del proyecto, que no generar actividades con ellas, sino que esas personas los fueran creando, que fueran construyendo sus propios aprendizajes. Y en este caso, como les digo, tomando el Camino de Santiago como pretexto. Para un poco entrar en el debate o hablar de este tema, una de las personas que más lleva trabajado en la formación de adultos aquí en España es el profesor José Arnay, doctor en psicología y profesor titular de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de La Laguna, que ya ha participado en diferentes congresos, proyectos de investigación, tiene publicaciones, dio conferencias y organizó congresos y participó en congresos y encuentros sobre esta temática, la formación de adultos. Desde 1999 hasta, pues bueno, hace 2 años, hasta el 2022 más o menos, fue director del programa para mayores de la Universidad de La Laguna y fue, digamos, uno de los promotores de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores. Concretamente fue el primer presidente. En el congreso, en el encuentro celebrado en La Laguna fue donde se gestó esta asociación. En el 2002, si no recuerdo mal. Y después se fundó en el 2004. Por tanto, es uno de los especialistas en formación de mayores en el Estado español. Y de ahí que nos venga ahora a hablar un poco de la formación de mayores o de la educación de personas mayores. Y le doy la palabra haciendo una pequeña pregunta, así muy general, después podríamos comentar otras. ¿Qué consecuencias, con respecto, por ejemplo, a la educación, entre otras cosas, la formación, puede tener a medio y largo plazo el envejecimiento de la población? Bien, buenos días a todos y a todas. Es para mí un placer enorme estar con ustedes aquí hoy, haber sido invitado. Y por tanto tengo que agradecer a la Universidad de Santiago, tengo que agradecer al grupo de investigación, a las universidades que han participado en el proyecto y a todos ustedes que están aquí hoy, el que pueda compartir con ustedes un conjunto de reflexiones producto de esa trayectoria profesional e intelectual en donde me encontré en un día determinado con un grupo de personas adultas y mayores
de las cuales yo no sabía absolutamente nada, y tuve que aprender. Fue un aprendizaje rápido, intenso, y lo que voy a comentarles a ustedes hoy es el producto de esa experiencia, de esa reflexión, de ese estudio, de esa investigación. Y espero que lo que les vaya a contar les guste, les interese, les motive y que en cualquier momento pues, podamos seguir teniendo intercambios de opiniones sobre todas estas cuestiones, ¿no? Gracias, Antonio, por tu presentación. Como siempre, mi amigo y colega Antonio Rodríguez pues siempre me hace un elogio que tal vez no merezca, ¿no? Pero bueno, te lo agradezco muchísimo, Antonio. Vamos a ver, yo creo que el punto de partida de toda esta historia es que España es un país que está envejeciendo, ¿no? Y que en el ranking de países a nivel mundial somos la tercera o la cuarta fuerza de envejecimiento mundial, ¿no? Y como voy a explicar un poco en mi exposición, pues los problemas del envejecimiento son, bueno, problemas o circunstancias o posibilidades del envejecimiento son muchísimas, ¿no? Por eso yo creo que es un tema absolutamente apasionante, ¿no? Se ha hablado antes del edadismo, ¿no? Una batalla que ya se lleva librando hace muchos años, ¿no? Con propuestas desde la ONU, desde la Organización Mundial de la Salud. Se habló antes también del tema de la soledad impuesta o de la soledad no deseada. Son dos buenos ejemplos de cuestiones que están ahí y que son, bueno, yo creo que estamos llegando tarde a estas cuestiones, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Como decía. Bien. Vamos a empezar por hablar del envejecimiento, ¿vale? Las palabras de envejecimiento, envejecer, sentirse una persona mayor, produce un enorme rechazo en la mayoría de las personas a cualquier edad. Este para mí es un punto de partida fundamental, ¿no? Yo siempre digo que nadie quiere envejecer. Y cuando a alguien le nombras el envejecimiento, se queda todo el mundo muy impactado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene este rechazo? ¿Qué fundamento tiene esta actitud, ¿no? Yo diría que en el conjunto de la población. Hay que comprender algo que es muy fundamental, muy básico, pero que muchas veces no lo llegamos a entender. Y es que las personas no envejecemos. Envejecen nuestras células. Las personas no envejecemos, envejecen nuestras células. Hay que recordar que somos seres vivos y los seres vivos nacemos, crecemos, nos reproducimos, si podemos, y morimos. Ese ciclo es el ciclo biológico que compartimos con el resto de los seres vivos. Y los humanos somos seres vivos pluricelulares. Estamos constituidos por una cantidad enorme, millones y millones de células en todos nuestros órganos, y es ese proceso de envejecimiento celular el que no sabemos todavía a ciencia cierta por qué se produce el envejecimiento celular. Hay distintas teorías que tratan de explicarlas, pero sí sabemos que todos estos grupos de edad, muy jóvenes, jóvenes, adultos, están envejeciendo. El problema es que al no tener este concepto claro, los niños piensan que no están envejeciendo.
Las chicas piensan que no están envejeciendo porque son jóvenes. Y las personas que ya son mayores, pues tienen también pánico a continuar envejeciendo y quieren ser y continuar siendo jóvenes forever, ¿no? Para toda la vida. Bueno, bien. Pero, siendo rigurosos, siendo realmente rigurosos desde el punto de vista científico, eso es una especie de autoengaño. El ritmo y la intensidad del envejecimiento varía de unas edades a otras. Evidentemente, la población más joven, que también está envejeciendo, su ritmo de envejecimiento es más lento. Y eso hace que pensemos que no están envejeciendo. Error. Sí envejecen también los niños, las niñas de 4, 5, 6, 8, 15 años. Están envejeciendo. En el desgaste celular influyen aspectos muy diversos. Factores genéticos, condiciones económicas, condiciones ambientales, condiciones de vida. Y todo esto afecta a la calidad de vida celular de distinta manera. Por eso, posiblemente, somos seres vivos de una enorme complejidad biológica, es tan difícil el estudio de todos estos procesos que se producen de manera simultánea, causados por variables que muchas veces no podemos controlar. Hay gente, por ejemplo, que quiere mantenerse joven y entonces se va a correr a una avenida, ¿no?, que está atestada de tráfico, ¿no?, y está contaminando sus pulmones, ¿no?, pensando en que el ejercicio físico es magnífico. Sí y no, porque si el ejercicio físico lo hace en un lugar contaminado, pues mira, a lo mejor no te sale a cuento. O si practicas mucho ejercicio físico, pero luego la alimentación es una alimentación que no tiene condiciones adecuadas, pues tampoco estás haciendo un buen negocio. Lo más importante de esta idea que yo trato de transmitirles es que no es adecuado situar el envejecimiento a los 60 o 65 años. Eso es un error garrafal. No lo hagan nunca. No señalen a la persona como una persona vieja por el hecho de que tenga canas. No lo hagan nunca. Las arrugas de nuestra cara, las canas, las primeras limitaciones físicas no son sino efectos externos, repito, externos, de un proceso interno que no sabemos cómo transcurre. No sabemos cómo está envejeciendo nuestros órganos. Las últimas investigaciones en ese sentido complican aún más todo este proceso de envejecer. Y es que dice que todos los órganos de nuestro cuerpo envejecen de forma distinta. No envejecemos al mismo ritmo. Los riñones pueden ser de una persona de 60, los pulmones pueden ser de una persona de 50, el corazón puede ser de una persona de 70, y toda esta descompensación, todo este desequilibrio biológico va creando una enorme complejidad en el estudio del envejecimiento humano, ¿no? Tampoco podemos controlarlo, pero lo que sí tenemos claro es que comienza mucho antes de lo que normalmente pensamos. Es decir, la opinión pública tiene una idea del envejecimiento en donde te atribuye que ya eres una persona mayor, que eres una persona envejecida por rasgos externos. No, yo tengo unos rasgos externos que a lo mejor en mí se han producido hace 60 años y que se están manifestando ahora. Por eso cada día podemos ver, oír, leer una serie de consejos de todo tipo que pensamos que nos pueden servir para disminuir
los efectos de envejecer. YouTube está lleno, Instagram está lleno, las redes sociales están llenas de consejos y consejos y consejos de alimentación, de productos, de esto, a lo otro, para prevenir el envejecimiento. Pero la mayoría de estos consejos no tienen ningún fundamento científico. No tienen ninguna fundamentación científica rigurosa. El envejecimiento, por tanto, es común a todas las edades. Es un proceso dinámico, cambiante, diverso e inexorable. El envejecimiento tiene también toda una serie de consecuencias enormes, biológicas, sociales, sanitarias, económicas, éticas, psicológicas, educativas. Y, en general, del envejecimiento sabemos muy poco. Y hay razones muy variadas para que sea así. Primero, no está, y tampoco se le espera, en las agendas políticas. España tiene una de las tasas de envejecimiento más altas del mundo y, sin embargo, aún no contamos con un ministerio del envejecimiento. En España, con el INSERSO organizando viajes para mayores, nos basta. No hay más. Yo creo que hace falta un ministerio del envejecimiento. Un ministerio que coordine las políticas de muchos ministerios que están haciendo cosas de forma descoordinada, pero que políticamente la gestión del proceso de envejecimiento de un país que tiene una de las tasas de envejecimiento más altas del mundo debería contar al menos con un ministerio propio. En segundo lugar, cuando se habla de envejecimiento se hace en términos negativos. El envejecimiento es una alarma, es un gasto sanitario, de pensiones, de dependencia, con lo cual a las personas que estamos envejeciendo se crea una serie de estereotipos negativos en donde el resto de la población más joven nos señala con el dedo porque somos un motivo de un gasto social y económico impresionante. En tercer lugar, persiste todavía una visión asistencialista, no de derechos, en temas como la soledad o los cuidados. Entonces, nos tratan a las personas mayores muchas veces como personas disminuidas, discapacitadas, que tenemos que recibir ayuda que cuestan dinero, y pobrecitos las personas mayores, pobre de ellos y de ellas, que hay que asistirles, ¿no? Porque si no se quedarían un poco al borde de la carretera. En el plano personal hay temor a envejecer, lo cual, ese temor que tenemos las personas mayores a envejecer, se ha convertido paradójicamente en un boyante negocio de servicios y productos anti-envejecimiento. O sea, nuestro envejecimiento es un buen negocio, muy buen negocio. Yo me asombro cuando yo voy al supermercado, por ejemplo, y me pongo en la sección de perfumería, y en la sección de perfumería yo me puedo comprar una crema anti-envejecimiento por 8 euros. Una crema anti-envejecimiento que cuesta 8 euros en un supermercado. Bueno, pues si yo fuera un incauto, me la compraría. Qué barato el anti-envejecimiento, ¿no? Pero tengo que darme cuenta que eso básicamente es un gran negocio. En el plano científico hay poco interés en la investigación básica y aplicado, salvo en algunas áreas concretas. Envejecimiento constructivo, según dos aspectos, junto con el aprendizaje constructivo que yo quiero trasladarles a ustedes hoy, ¿no? Hace ya algunos años hicimos una revisión sobre qué modelos, qué ideas
qué conceptos había sobre el envejecimiento, ¿no? En esta lista hay al menos 7 tipos de formas de envejecer. Parece que cada autor o cada autora, cada investigador en un momento determinado nos dice que tenemos que envejecer de forma saludable o activa o con éxito, competente, satisfactorio, etc. Bien, en todas las propuestas que estudiamos sobre el envejecimiento, en ninguna se hablaba del papel de la educación. En ninguna se mencionaba que la educación tenía un papel fundamental en el proceso de envejecimiento. Y por tanto nosotros nos planteamos investigar la contribución que podía tener la educación en el proceso de envejecimiento, en el caso de las personas adultas y mayores. Y vimos que había 3 aspectos así que nos parecían que eran muy interesantes, ¿no? La educación entendida como un espacio específico, yo lo llamo gimnasio cerebral, ¿no? En donde solamente en ese espacio de entrenamiento tu cerebro puede recibir una serie de estímulos que son absolutamente imposibles de encontrar en otros espacios. En segundo lugar, la educación ofrecería una oferta sistemática, organizada, planificada, para llevar a cabo los procesos de aprendizaje. Y en tercer lugar, es un lugar también específico de socialización, de relaciones, e incluso de relaciones intergeneracionales. ¿Qué es el envejecimiento constructivo? ¿Qué es el rótulo que nosotros apoyamos en su momento? Pues un ámbito en donde las personas adultas y mayores, a través del proceso educativo, a través de la educación, pueden obtener toda una serie de beneficios que no se obtienen en cualquier otro contexto, se obtienen en contextos específicos de educación y que nosotros destacamos de la siguiente manera. En primer lugar, el proceso de autoconstrucción personal. El proceso de autoconstrucción personal no se detiene con la edad. Este proceso trata de lograr la mejora de las capacidades y habilidades disponibles en cada momento y saca el máximo de las potencialidades cognitivas, físicas, emocionales o relacionales más adecuadas en cada persona. Este proceso de autoconstrucción personal no debe tener fin ni una meta determinada. Así como un estudiante o una estudiante de grado está en la universidad porque tiene un fin muy claro, clarísimo, que es titular, en el caso de la educación adulta y mayores, nos hemos liberado de la obligación de alcanzar una meta específica, ¿no? Y eso nos da un espíritu y un aire de libertad que no hay en otras ofertas educativas, universitarias o no universitarias. Bien, este proceso de autoconstrucción personal mejora también la autopercepción de cada persona en su proceso de envejecimiento, adecuando el necesario equilibrio entre pérdidas y ganancias. En este equilibrio no es exclusivo de esta etapa de la vida, sino también de otras muchas etapas de la vida. Como psicólogo evolutivo, esta idea de proceso evolutivo de pérdidas y ganancias lo aplico igual al desarrollo de una niña de 6 años que de un adolescente, de una persona adulta o que de una persona mayor. La vida es un proceso de pérdidas y de ganancias que tenemos que saber gestionar. No estamos en la vida para ganar siempre.
No hay siempre el win-win. Hay que también saber gestionar las pérdidas. Y eso, en muchas ocasiones, se convierte en una fuente de conflicto personal enorme. Entre otras cosas, porque ahora estamos viviendo una especie de pandemia de salud mental que yo pienso que tiene también su origen por la falta de instrumentos de los que se están dotando las personas para afrontar situaciones de estrés, situaciones de pérdida, situaciones de conflicto, etcétera, etcétera, ¿no? El proceso de construcción también afecta al ámbito social, ¿no?, del que formamos parte y en donde interactuamos, y por tanto es necesario que la educación ayude a construir juntos a la visión personal otras visiones sociales compartidas del envejecimiento. Las personas que envejecemos no podemos ser un gueto, no nos podemos meter en un gueto, no podemos sentirnos minusvaloradas. Eso es lo peor que podemos hacer. Tenemos que relacionarnos con nuestras características, con nuestras historias de vida, pero las relaciones sociales son muy importantes, ¿no? La propia lógica demográfica va a imponerse, se está imponiendo, ¿no? Ya uno va por las calles y ve a una enorme cantidad de personas mayores, ¿no?, en sillas de ruedas, con sus tacatacas, con sus bastones, con sus muletas, y eso ya forma parte del paisaje, ¿no?, urbano de cualquier ciudad del mundo, ¿no? La neurociencia, que es otro de los elementos que yo incorporo en mi análisis, porque creo que ofrece una base importantísima, ¿no?, nos indica que lo fundamental y básico para configurar las conexiones neuronales son los estímulos externos y los estímulos internos que capta nuestro cerebro y que los procesa. Sabemos que nuestro cerebro se nutre de esos estímulos y de su calidad. Hay estímulos malos, muy malos, pésimos, horrorosos, buenos y muy buenos. Cuidado con lo que oímos, cuidado con lo que vemos, cuidado con la calidad de las interacciones que tenemos, porque hay mucha, digamos, interacción basura, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y ahora con las redes sociales eso es horroroso, ¿no? Y ese continuo funcionar, ¿no?, de conexiones neuronales es lo que está en la base de la plasticidad neuronal, ¿no? Sin esos estímulos, nuestro cerebro no tiene materia prima para trabajar. Nuestro cerebro necesita pensar, reflexionar, analizar sobre algo. Y en ese papel tiene la educación un papel fundamental. Los contenidos curriculares, matemáticas, historia, geografía, biología, física, lo que ustedes quieran, no deben ser un fin en sí mismo, sino un medio para que el cerebro trabaje sobre contenidos concretos. Por tanto, nuestro cerebro se conecta mediante estos dos tipos de estímulos. Estímulos externos y estímulos internos. Los estímulos internos son básicamente aquellos que nosotros mismos le mandamos a nuestro cerebro para que nuestro cerebro sepa en qué estado nos encontramos. Me siento bien, hoy me he levantado con ganas de trabajar, hoy quiero salir de paseo, hoy quiero comer tal cosa, quiero comer tal otra, me siento bien, o por el contrario, me siento mal, mi vida no tiene sentido, estoy deprimido, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, cuidado con los estímulos que le mandemos a nuestro cerebro, porque nuestro cerebro va a aprender sobre esos estímulos y va a guiarnos a través de un camino o de otro. La plasticidad cerebral neuronal se está produciendo hasta el momento en que las neuronas pierden la capacidad de conexión sináptica. Siempre. Cuando aparece una enfermedad neuronal, entonces ahí comienzan los problemas. Si no aparece enfermedad neuronal, nuestras conexiones sinápticas
se siguen produciendo, da igual que tenga 60, 70, 80 o 90 años. Y por otro lado, otro concepto de la neurociencia que a mí me parece fundamental es el de la reserva cognitiva. La reserva cognitiva lo que viene a decir es, en función de lo que tú has hecho, de lo que has estudiado, de lo que has visto, de tus intereses, de tu forma de vida, tú tienes una reserva en tu cerebro que puede ser positiva o negativa. Si es positiva, posiblemente en esa reserva cognitiva, tú tendrás instrumentos para tener una vida de enriquecimiento. Y si no tienes esa reserva cognitiva, tú vas envejeciendo sentado en el banco de una plaza, dándole de comer a las palomas, o yéndote a comer con los amigos, o yéndote a jugar una partida de cartas. Por lo tanto, al cerebro hay que alimentarlo, hay que llenarlo de muchas cosas para que esa reserva continúe en las etapas de nuestra vida. El papel de la educación de personas adultas y mayores. El envejecimiento constructivo, lo que llamamos envejecimiento constructivo, necesitan condiciones que favorezcan su desarrollo, ¿no? Y eso, básicamente, lo que nos dicen las experiencias de la educación de adultos y la educación de personas mayores en los programas universitarios, es, en parte, nuestra gran contribución, nuestra gran labor, que no se conoce suficientemente, de formación, de educación de personas adultas y mayores, ¿no? Es curioso porque Antonio y yo formamos parte de una historia en donde hemos tenido que librar, ¿no?, muchas luchas para hacerles entender a responsables políticos del ámbito político educativo y del ámbito político social que la educación de personas adultas y mayores no es un entretenimiento para tener ahí a los viejitos, ¿no?, pobrecitos, entretenidos, dándoles un poquito de ocio cultural. No, o sea, es que no logran todavía entenderlo, ¿no? Nos cuesta todavía luchar, seguimos luchando, ¿no? Con el Ministerio de Educación español, por ejemplo, ¿no?, que siempre nos mandó a la puerta de los servicios sociales. No, eso no es una cuestión educativa, ¿eh? Es una cuestión social. Esos son los servicios sociales. Claro, todavía esa lucha se mantiene, ¿no? Pero una cuestión que está clara, y creo que ustedes en el proyecto lo han conseguido, es que no sea una enseñanza y un aprendizaje expositiva receptiva, ¿no?, sino que sea de implicación en los procesos de aprendizaje de una manera mucho más activa, ¿no?, incluso con un protagonismo muy destacado, ¿no? Es otra educación, es una educación que tiene que promover la emancipación de la persona, que conlleva además romper los límites determinados por la biología. Los límites de la biología siempre están ahí. Pero si una persona mayor tiene una discapacidad, pero tiene interés, ahí va esa persona mayor en su silla de ruedas o con su muleta, ¿no?, a participar en esos procesos educativos, ¿no? Cuando nosotros comenzamos en La Laguna con la educación de personas mayores, las primeras promociones había mucha gente analfabeta. Gente analfabeta, que generacionalmente no habían podido estudiar. Pero ahí estaban, sin miedo en las clases, oyendo, escuchando, hablando, ¿no? Y esa era su forma de aprendizaje. Pues eso lo tuvimos, ¿no? Entender que todas las etapas de la vida son susceptibles de permitir ciertos cambios. Incluso aún dentro de un patrón de disminución de capacidades. Esto significa que no se puede definir la vida por un momento o una etapa concreta, sino que existe siempre la posibilidad de nuevas adaptaciones, de nuevas interpretaciones de la realidad que nos circunda, de reinterpretar datos de una situación o de un problema de otra manera.
Por tanto, siempre es posible construir nuevas miradas, nuevos enfoques, y también se puede reconstruir, repensar. Esta, para mí, es la auténtica definición o sentido de la palabra educación. Y que esa educación debe ser claramente inclusiva y no debe dejar a nadie que quiera aprender fuera o detrás, ¿no? Por un ejemplo nada más, en una investigación que realizamos, cuantificamos un poco la evolución de las matrículas en los programas universitarios para personas mayores, ¿no? La última fecha, comenzamos en el curso 2008-2009 con 9.091 alumnos y en el año 2018, curso 18-19, ya estábamos por 63.146, posiblemente ahora estamos por encima de esa cantidad. Pongo esta gráfica simplemente para que ustedes vean el incremento exponencial en número de alumnado que ha tenido esta oferta educativa, ¿no? Y que para mí es muy reveladora, ¿no? Es importante que la enseñanza destinada a personas adultas y mayores se ponga al servicio de quien aprende para facilitar al menos 3 cuestiones importantes, muy generales, pero para mí muy importantes. Primero, el sistema de deseos y proyectos. La educación debe servir como plataforma de proyección que nos permita entender la realidad como parte de los deseos, es decir, ligando conocimientos y sentimientos. ¿Qué quiero aprender? ¿Qué persona quiero ser? ¿Qué persona quiero seguir siendo? El sistema de deseos y proyectos no puede parar nunca. No puede parar nunca. 2. Las creencias sobre el funcionamiento del mundo y sobre lo que podemos esperar de él. La educación y el aprendizaje se convierten en la actualidad en instrumentos imprescindibles para comprender mejor el mundo donde estamos viviendo. Un mundo que se ha complicado muchísimo, donde hay muchísimas fuentes de información, muchísimas opiniones sobre muchísimos temas y, por tanto, cuáles son mis creencias, en qué creo, en qué se basa lo que creo. Si en informaciones que puedan yo ver en TikTok, ¿no? O tengo una información con cierto fundamento, ¿no? Comprender mejor significa una cuestión importantísima y es introducir un matiz valorativo. No se trata de saber más, sino se trata de saber mejor. Y ese matiz valorativo es un matiz sentimental. ¿Qué significa con eso? Con los sentimientos. Que esto me gusta y esto no me gusta. Esto lo acepto y esto lo rechazo. Esto me interesa y esto no me interesa. No podemos creernos todo, porque si no estamos a merced del mercado, ¿no? Del mercadeo, de opiniones y de sugerencias y de que en este momento pueblan las redes sociales de una manera absolutamente disparatada, ¿no? Saber no es acumular, sino tener actitudes para organizar, reorganizar y confrontar los datos que vamos obteniendo sobre la realidad a través de los distintos medios a nuestro alcance. No es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Lo que hoy creemos, que sabemos, puede sufrir cambios. Y si no tenemos manera de verificar que corroboren nuestras creencias con los datos que nos proporcionan desde el ámbito educativo las distintas disciplinas, estamos absolutamente perdidos, ¿no? Esto implica que, en caso necesario, un choque excesivo entre nuestras creencias
Y los datos proporcionados nos debe llevar a la posibilidad de estar equivocados. Asumir la equivocación y buscar la interpretación más adecuada o mejor para nuestra comprensión. ¿Cuántas personas no admiten que se han equivocado? Estaba equivocado. Yo pensaba una cosa y me he dado cuenta de que es otra. Porque he leído un artículo, porque he escuchado a alguien con una visión distinta y estoy equivocado, he estado equivocado. Pues nos cuesta mucho admitir el error y la equivocación. Y después las creencias sobre sí mismo o sobre la capacidad, Antonio, tú me cortas cuando quieras, para enfrentarse a situaciones y problemas. A ver, termino. Mira, ya termino, mira. Termino. El filósofo Daniel Innerarity tiene un libro muy interesante que se llama La sociedad del desconocimiento. Y plantea una serie de reflexiones muy interesantes para los tiempos que estamos viviendo, ¿no? El libro se llama La sociedad del desconocimiento. Y él dice lo siguiente: la complejidad de un mundo inabarcable obliga a adoptar soluciones contingentes y arriesgadas. En la actual marea de datos, lo más valioso es reducir correctamente la información. ¿Cuáles son las mejores estrategias para defenderse de ese peculiar exceso que nos amenaza? En su opinión son dos: gestionar la atención y aniquilar información. Somos distraídos. Tenemos un montón de elementos y de pantallas que nos están todos los días, a todas horas, ¿no?, recabando nuestra atención. Nuestro cerebro se está dispersando. Y él lo que dice es que tenemos que saber gestionar la atención. Y en función de eso, empezar a desechar información que no debe ocupar ni un solo espacio en mi cerebro. Los seres humanos somos sistemas que elaboramos información no paralelamente, sino de forma secuencial, una detrás de otra. Normalmente no podemos hacer muchas cosas a la vez. A mayor información disponible, más exigente es la gestión que hemos de hacer de nuestra atención y más escaso el tiempo que podemos dedicar a una información inabarcable. Además, la adecuada gestión de la atención, los humanos estamos obligados a aniquilar información, o si se prefiere una fórmula más dramática, a destruir conocimiento. Cada día es más importante el arte de olvidar adecuadamente. Un rechazo de información racionalmente fundado. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta más, Antonio? Para abrir un poco. Nos quedan unos minutos para... Quedan unos minutos, bueno, si diera tiempo, si alguien quiere consultar algo. Yo sí quería comentar alguna cosa. Está claro la contribución de la educación, y esto era lo que discutíamos a veces con los políticos, que la educación o estos programas de formación, este tipo de actividades educativas también mejoraban la calidad de vida y el bienestar y la salud de las personas, aunque no curaba, pero sí prevenía. Vemos que es un fenómeno reconocido socialmente, la educación de mayores, aunque no, como tú comentaste, políticamente, pero sí te preguntaría, porque ahora un poco el papel de las mujeres en la educación de las personas adultas. ¿Cómo lo ves? En cuanto en nuestros cursos empezó cada vez, en un principio no tanto, pero ahora viene siendo mayoría. Bueno, demográficamente las mujeres viven más años que los hombres.
los hombres morimos antes. La longevidad es mayor en las mujeres que en los hombres. Ese dato no me lo he inventado yo, eso está en la demografía. Pero, queridas amigas, compañeras, esa mayor longevidad de las mujeres no es beneficiosa para ustedes porque esa longevidad a veces es peor. Peor desde el punto de vista de la salud. Vivir más, sí, pero también vivir peor. Sí, lo siento. Eso no me lo he inventado yo, eso está en las estadísticas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que las mujeres, históricamente, no solamente desde el punto de vista demográfico, sino desde el punto de vista cultural, social, ¿no?, siempre fueron marginadas dentro de los sistemas educativos, ¿no? Se incorporaron mucho más tarde a la enseñanza, a la educación, quiero decir, a la educación primaria, en fin, toda una serie de circunstancias que hicieron que las mujeres fueran marginadas o marginales, ¿no? Pero claro, eso ahora ha cambiado de una manera absolutamente radical, ¿no? Ustedes saben que en nuestros cursos la mayoría son mujeres, ¿no?, por una mayoría abrumadora, ¿no? Y lo que yo he podido averiguar en este sentido es que las mujeres, aún teniendo un papel fundamentalmente vinculado a la familia y a la casa, ¿no?, siempre fueron, no sé por qué, fueron resistentes, ¿no? Resistentes. Entonces, la mujer analfabeta podía ser analfabeta, pero a lo mejor le gustaba ir al cine, o a lo mejor le gustaba ir a un museo, o a lo mejor le gustaba socializar en algún tipo de actividad con otras mujeres, intercambiar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que las mujeres tienen un papel en este momento importantísimo, no solamente como ellas protagonistas de su educación, sino del mensaje que dentro de sus familias están enviando al resto de sus hijas, sus hijos, sus nietos, etcétera, etcétera. O sea, que mi abuela esté en la universidad significa no solamente un beneficio personal, sino una proyección social, ¿no?, a los grupos que la rodean, que también ha cambiado radicalmente en los últimos años, ¿no? Entonces son ustedes unas personas increíbles, de una resistencia enorme, ¿no?, y de un valor incalculable como soporte familiares, pero también soportes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo? Anímense, no hay problema. Bueno, espero que os gustara la intervención, muy didáctica. Si no hay nada más, pasamos a la siguiente. Si quieren comentarme algo fuera o intercambiar lo que sea, no aquí, sino fuera, también estoy encantado. Sí, María. Nada, José, primero darte las gracias por la intervención, porque la verdad es que yo creo que, bueno, tenemos que agradecerte la claridad con la que nos has expuesto, también pues ese conocimiento que tienes de muchos años, ¿no?, de lucha, ¿no?, un poco por los derechos de... Yo creo que estoy muy de acuerdo contigo. Llevamos muchos años dentro, no ya yo misma, ¿no?, sino nuestras universidades, ¿no?, luchando por los derechos de las personas mayores, por el acceso a esta educación constructiva, que yo estoy completamente de acuerdo contigo en el sentido de que esa educación tiene que servir para ese programa personal, ¿no?, y de desarrollo de las personas mayores. Y te quería preguntar un poco también por tu experiencia y cómo lo ves, porque muchas veces sí que encauzamos nosotros nuestra lucha
hacia las administraciones, tanto las universitarias, ¿no? Porque es nuestra primero listón. Luego, dentro de AEPUM, también lo habéis llevado vosotros durante muchísimos años, esa lucha contra los ministerios y las administraciones públicas por reconocer, ¿no?, esos derechos. Desde el punto de vista de la actuación con los mayores, ¿tú piensas que también es necesario esa educación para que… hablabas de empoderamiento, ¿no?, que las personas mayores necesitan también convencerse de que son capaces de llegar a ese proceso y que no llegan al momento de la jubilación y dicen, bueno, tengo que abandonarlo todo porque ahora no me toca desarrollarme? No sé cómo lo ves. ¿Crees que también ahí deberíamos enfocar parte de nuestro esfuerzo? Mira, yo creo que vivimos en una sociedad absolutamente edadista, ¿no? Un edadismo muy arraigado y que nos va a costar mucho. Una cosa son las acciones políticas y otra cosa es el día a día, y erradicar ese edadismo del día a día nos va a costar muchísimo, ¿no? Posiblemente yo no lo veré, ¿no? Pero porque hay una idea que yo creo que también es equivocada. El edadismo no es que las personas más jóvenes me discriminen a mí por mi aspecto físico. Ojo, no. El edadismo es intergeneracional. Es decir, un chico de 15 años puede discriminar a uno que tenga 12 llamándolo niñato. Tú eres un niñato. O el de 12 decirle al de 18, tú eres un pureta, tú a mí no me entiendes. O sea que no pensemos en un edadismo de jóvenes hacia mayores, sino que el edadismo es de todas las edades contra todas las edades. Y entonces, claro, eso está muy asentado en el día a día. Cambiar esa cultura nos va a costar. Desde la educación no se está trabajando suficientemente en este sentido, ¿no? Lo mismo que desde la educación primaria, secundaria, no se está trabajando para crear una educación para el envejecimiento. Y en ese sentido, la gente lo va a llevar muy mal cuando se dé cuenta de que su cuerpo está cambiando, de que ya no puede hacer tales cosas, o que sus arrugas ya aparecen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el tema es complejo. El tema yo creo que es muy complejo. ¿Qué es lo que me parece más importante de nuestra contribución, que es modesta, ¿no?, en ese sentido? Bueno, pues un poco lo que yo decía antes, ¿no? Es decir, la proyección social que nosotros hacemos cuando 40.000, 60.000, 70.000 personas mayores de 50 años están viviendo en la sociedad, ¿no?, hace que poco a poco la imagen de esa sociedad cambie también. Oye, mi abuela no la llames vieja porque mi abuela va a clase de la universidad todos los días, cosa que a lo mejor tú, que estás matriculado en Derecho, no haces, ¿no? Tú no vas a clase, mi abuela sí. Entonces, esa referencia es muy importante, ¿no? Y yo creo que nuestro papel en ese sentido, el papel de todas las personas que estamos trabajando en este ámbito, es intentar cambiar un poco la cultura sobre el edadismo, porque es que si no, yo creo que va a haber un conflicto social gordísimo, ¿no?, si no logramos solventar eso. Si no me vas a preguntar una anotación nada más. Con 70 años, la mayoría de las aseguradoras privadas no te quieren hacer seguro. Aunque les pagues 300 euros mensuales, no te hago seguro por la edad que tienes. Bueno, muchísimas gracias, Pepe, por aceptar desde el primer momento estar hoy con nosotros aquí en Santiago. Encantadísimo. Gracias por la exposición que nos has presentado. A raíz de lo que estabas comentando, se me pasaba por la cabeza el tema todo de… nosotros enfocamos, evidentemente, por nuestro contexto,
la educación de adultos, una educación constructivista, vivencial, que sigue fomentando la participación social del individuo y mejorándola en su calidad de vida, la universidad, el sistema formal, y digo yo, ¿cómo ha evolucionado el papel en el tercer sector? Porque realmente la realidad social se juega ahí fuera y los agentes sociales es el tercer sector, asociaciones, entidades corporativas, etc. ¿Habéis constatado esa evolución de ese modelo asistencial hacia ese modelo constructivista? No, yo no. Yo no, porque las asociaciones de mayores que hay en muchas universidades al amparo de nuestros programas, ¿no?, pues de alguna manera están protegidas, ¿no? Tienen un ámbito de actuación universitario, ¿no?, con unos fines culturales, además de formativos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero muchos asociacionismos de personas mayores, voy a decir algo que a lo mejor no es muy correcto, pero lo voy a decir, ¿no?, son instrumentos utilizados por la política, ¿no?, como nicho de votos, ¿no? Entonces, claro, muchas veces esas asociaciones se ven de alguna manera favorecidas por ayuntamientos o gobiernos regionales o lo que sea, dependiendo de la subvención. Y para depender de la subvención tienen que crearse unos vínculos entre la sociedad civil y los intereses políticos que desde mi punto de vista son muy perversos, ¿no? Lo que está claro, eso sí, es que las personas adultas y mayores son muy activas también en el ámbito asociativo. Grupos folclóricos, grupos de todo tipo, ¿no?, de visitas, de viajes, de esto, de lo otro, ¿no? Pero muchas veces eso se hace de una manera desorganizada, ¿no?, sin un sentido y una finalidad concreta, sino la dolce vita, ¿no?, vivir bien, disfrutar, la fiesta, ¿no? Y yo creo que nos queda mucho camino por recorrer en ese sentido, ¿no? Que no sé cómo se hace, ¿no? Pero yo lo que sí veo en mi entorno es que muchas veces los ayuntamientos pues lo que hacen es organizar la paella, organizar las tortillas y la fiesta de las tortillas 2 meses antes de las elecciones, ¿no? No sé si en Francia también, pero vamos, funcionan igual, ¿no? Eso es universal, eso es internacional, ¿no? Vamos a coger a todos los viejos, ¿no?, y vamos a darles unas tortillas y una demostración de queso y de tal, y el concejal, el político de turno, les da discursito y no se olviden que yo los he invitado a la tortilla, y no se olviden que, ¿no? En fin, esa manipulación tan burda, ¿no? Esther, no sé si te he contestado a tu pregunta, o tú querías que... Sí, me has dado una respuesta, ¿no? Pero yo sobre todo me planteaba, ¿no?, si en estos últimos años, igual que las universidades, la de Santiago, pues desde hace ahora pues 26 años, con Mayán, que pone a andar un programa, ¿no?, que piensa en una visión constructiva de la educación, una evolución psicológica del individuo, desde pues otras entidades como pueden ser pues las asociaciones, los centros de mayores y demás, se están impregnando de esta concepción que yo pienso que ahora mismo está arraigada ya en todos los programas europeos y que está arraigada en todas nuestras universidades. Yo creo que no, francamente. Y además me preocupa otra cosa que para mí es muy grave, ¿no? Estamos en un proceso de envejecimiento a nivel europeo y específicamente español también, ¿no? A mí me sorprende la falta de sensibilidad que hay en organismos públicos
con respecto a pensar un poco en quién habita las ciudades, por ejemplo, ¿no? Yo estoy en una comisión técnica de mayores del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Y mi batalla en esa comisión técnica es: hagan las cosas, diseñen la ciudad, diseñen el mobiliario, diseñen el transporte para que no nos segreguen, ¿sí? Que lo hagan accesible a todas las personas. Resultado, pues que el transporte público en Tenerife, en las últimas adquisiciones de vehículos, te encuentras con autobuses, que yo los denomino autobuses fashion, ¿no? Son autobuses fashion, ¿no? Pero que tienen dentro como 3 y 4 escalones. ¿Sí? Y entonces, claro, tú ves a las personas que entran en el autobús con un bastón o con una edad o con lo que sea y están ahí trepando, ¿no? Para sentarse en el autobús. Nadie ha pensado en ese sector de la población que también usa el autobús y son mayoritarios, ¿no? Para hacer un transporte adaptado, accesible. Pues no. O, por ejemplo, un parque, remodelación de un parque, maravilloso, ¿no? Te sientas en un banco del parque y te das cuenta de que ese banco no tiene la altura necesaria y que levantarte de ahí te cuesta una barbaridad. Claro, yo eso no me había dado cuenta cuando tenía 30 años, ni cuando tenía 40. Pero ahora me doy cuenta. Los que están en el ayuntamiento, los concejales que están en el ayuntamiento, dicen: no, vamos a tener un transporte fashion eléctrico, ¿no? Y no sé cuánto, no sé qué. Vamos a remodelar el parque, ¿no? Con unos bancos de diseño, ¿no? Si no sirven. A colación de lo que acabas de decir, estoy pensando, ¿no?, que la ciudad educadora que nos propone Tonucci está pensada para los niños, tampoco está pensada para los mayores. No. Ni para los adultos. No. Somos unos marginados. Sí, yo me siento marginado, la verdad. Y mi lucha es evitar esa marginación, claro. No me trates como un idiota. Pues nada más, yo encantadísimo de haber estado con ustedes y de poderles transmitir alguna de estas ideas, ¿no? Muchas gracias.